bendiga. Buscamos la palabra del Señor. Daniel 3. Maravilloso el nombre de Jesús. Buscamos la palabra en el libro de Daniel 3. Y es una bendición la que el Señor nos da de poder reunirnos una vez más, de poder adorar su nombre, de poder llegar a su casa. Es un privilegio que Dios nos da el poder llegar a este lugar. Muchas personas desearían poder tener el privilegio que nosotros tenemos. El pastor decía, estamos lunes, estamos miércoles, estamos domingo. ¿Cuánto desearían algunos estar aquí? Y nosotros, por la gracia de Dios, Dios le place que estemos aquí. Hay muchos hermanos que desearían poder encontrarse entre grupo de hermanos que adora en espíritu y verdad. Y se encuentran en lugares donde están rogando al Señor por acompañantes y personas que le pudieran acompañar para adorar a Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio y debemos apreciarlo y dar gloria a Dios, porque estamos en un lugar donde recibimos palabra de Dios, donde tenemos la oportunidad de adorarle con libertad. Hay lugares y hermanos que desearían poder tener la libertad que nosotros tenemos y no la tienen. Demos gloria a Dios, que Dios nos bendice con este lugar, que nos bendice con líderes que conocen la palabra de Dios, que nos bendice el Señor con cada uno de los hermanos, que viene a este lugar con interés de buscar de Dios, porque es una bendición la que Dios nos ha dado. Buscamos la palabra del Señor, Daniel 3. Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego.
Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse. Hemos titulado este momento que vamos a estar hablando bajo el título Parados Firmes. Vamos a hablar del estar parado firme en lo que hemos creído. Y es posible que usted diga: es culto de niños, y la hermana va a contarnos una historia de niños más. Porque estamos acostumbrados a veces a ver las historias de la Biblia como una historia más. Y tenemos que recordar que esto que hay aquí es verídico. Y yo quiero recordarle a usted hoy, porque cuando nosotros los adultos aprendemos, lo que vivimos es lo que los niños aprenden. Por eso a mí me interesa, cuando hablamos en culto de niños, que los padres puedan ser edificados. Porque si los padres somos edificados, si los padres tenemos los conceptos correctos, los niños tendrán los conceptos correctos. Si los padres vivimos la palabra, si los padres tenemos el fundamento correcto,
enseñaremos a los niños el fundamento correcto. Este mensaje llegó a mi corazón cuando he estado leyendo distintas cosas y viendo cosas que están sucediendo en el mundo cristiano de los Estados Unidos. Desafortunadamente, en el último año y principios de este año, se ha levantado una ola en contra de los fundamentos cristianos, una ola que viene de allá del infierno. Y ha envuelto, desafortunadamente, a serios líderes de nuestra iglesia cristiana, a quienes respetamos por años y de momento nos damos cuenta que el enemigo los ha engañado. Y es triste cuando nos damos cuenta que aún grandes líderes de Dios pueden ser engañados y han caído y se han doblegado a las cosas que este tiempo ha traído. Y es triste ver entonces discusiones entre grandes hombres de Dios, y uno escribe un libro en contra y el otro escribe un libro sobre el libro que escribió el otro, y guerras entre grandes hombres de Dios. Triste. Pero entonces, eso nos hace a nosotros pensar y decir, nosotros creemos, porque nosotros si no estamos pendientes y estamos parados en la roca que es Cristo, si no estamos bien fundamentados, en estos tiempos vendrán muchos hornos, vendrán muchas estatuas levantadas, vendrán muchas cosas y esto nos debe servir de advertencia. Este mensaje de hoy a mí, les confieso, me ha estado ministrando, lleva semanas ministrándome, de cómo tenemos que prepararnos para pararnos firmes. La iglesia tiene que prepararse para pararse firme, porque se ha levantado una ola contra el Espíritu Santo y se está moviendo por muchos lugares. Y es triste pensar que aún en iglesias donde el Espíritu Santo ha hecho cosas tan bonitas, tan lindas, hoy día andan diciendo, son cuentos, son historias, son emociones exageradas. Y es posible que en algunos lugares sean emociones exageradas. Pero se ha levantado una ola donde nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que hemos creído. Y primeramente tenemos que conocer lo que hemos creído. Primeramente tenemos que meternos en la palabra y saber qué fundamentos vamos a enseñar a nuestros niños. Porque yo le comentaba a mi esposo y decía, nosotros tenemos un fundamento fuerte, porque vivimos muchas experiencias en el Señor. Pero nos tenemos que asegurar que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan también un fundamento fuerte, porque vendrán olas que tratarán de confundirlos. Y nosotros tenemos que enseñarles para que puedan ellos estar parados firmes. Es triste cuando yo escuchaba aún recientemente. Yo me crié en una iglesia donde el poder de Dios se movía de una forma bien especial. Allá ha llegado ese espíritu también. Si no nos cuidamos, llega aquí ese espíritu también. Y nos tenemos que parar firmes. Y tenemos que asegurarnos que esos fundamentos, que nuestros niños conozcan quién es Dios.
ese Dios sobrenatural que nosotros conocemos, que ellos lo conozcan también. Que conozcan que Cristo llegó a la tierra, que vino, se hizo hombre. Y era hombre y era Dios. Y murió por nuestros pecados, que nació de una virgen. Que eso no es una historia. Nuestros niños tienen que conocer que es verdad lo que la palabra enseña. Que no es un cuento. Tienen que conocer que el Espíritu Santo se mueve, transforma vidas. Y que no es cuestión de venir y alzar las manos y movernos un poco. Que tiene que haber una renovación. Que un avivamiento sin arrepentimiento no es avivamiento. Tienen que conocer el mover del Espíritu Santo en santidad. Nuestros niños tienen que conocer la palabra. Tienen que valorar la palabra. Tienen que saber nuestros niños que esta palabra es absoluta. No que cualquiera venga allá y le enseñe otra doctrina y le diga, no, es que hay algunas cosas ahí que no son. Solamente algunas cosas son verdad, otras no. Y ellos lo crean. Tienen que saber que la verdad está aquí. Completa, no parcial. No pueden estar creyendo medias verdades. Tenemos que enseñarle la comunicación con Dios a través de la oración. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a hablar con Dios todos los días. Tenemos que hablarle del retorno de Cristo, que tampoco es un cuento ni una historia. Que no es un cuento, que Cristo viene. Que sepan y estén convencidos de que nosotros también creemos que Cristo viene. Y que viene a buscar un pueblo que ha vivido en santidad. Porque a veces le decimos muchas cosas en la iglesia y sí les parecen cuentos cuando nos miran cómo actuamos en la casa. Y sí, entonces dice, si el cuento que ellos dicen aquí sobre lo que dice la palabra es el mismo cuento que me dicen del vivir en santidad, entonces esto no tiene mucha validez. Porque en la casa es otra cosa. Tal vez entonces esas historias aplican en la iglesia, pero no aplican fuera de la iglesia. No le podemos enseñar eso a nuestros niños porque ellos necesitan tener un fundamento firme. Necesitamos nosotros primero saber y reconocer algunos abusos que han ocurrido. Para poder explicarles a ellos, no, esta es la verdad. Pero si han surgido algunos abusos, eso se llama abuso. No que tengan sus mentes confundidas, sino que podamos hablarle con la palabra en mano. Que podamos hablarles de que existen personas que niegan lo sobrenatural de Dios. Que no lo oigan ellos afuera por primera vez cuando alguien empiece a cuestionarlos. Hay que prepararlos desde ya. Hay que enseñarle a los niños, sí hay personas que no creen como tú. Hay que enseñarle a las personas, sí te vas a encontrar con gente que va a cuestionar tu creencia. Pero tienes que estar preparado en la palabra para poder refutarlo, para saber lo que tú crees y para poder pararte firme, sabiendo lo que tú has creído. No que entonces seamos gente ambivalente, que nos doblegamos ante cualquier cosa, sino que podamos mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dado. Hemos visto en este pasaje a estos jóvenes. Primeramente, si usted ha leído el libro de Daniel, sabe que son los mismos jóvenes que no comieron la comida del rey junto con Daniel. En este pasaje no vemos a Daniel, no dice la Biblia dónde él estaba. Solamente vemos los 3 jóvenes hebreos. Y vemos entonces como en ese tiempo estaban malos los tiempos.
tal y como están hoy día malos los tiempos. Una de las advertencias que yo traigo el día de hoy es: los tiempos están malos. Y de la forma en que se miran, se pondrán peor. Y nosotros tenemos que anunciar el evangelio más. Y tenemos que estar preparados para los que nos pueda venir en contra. Y en conocimiento de lo que nosotros creemos. Para que cuando nos cuestionen, sepamos cómo contestar. Vienen tiempos malos donde se reúnen y vemos cómo el rey Nabucodonosor reunió para dedicar esta estatua. Él reunió a todos y la lista es grande cuando menciona sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces. Él acumuló a todo líder que encontró para la dedicación. ¿Y qué? ¿Usted cree que ellos cuestionaron? No, los líderes vinieron todos. Porque nos vamos a encontrar en un tiempo como el día de hoy, donde usted se da cuenta que la mayoría de las personas piensan igual. Y entonces es difícil ser diferente cuando la mayoría de las personas piensan igual. A no ser que usted comparta solamente con los hermanos de la iglesia, cuando usted sale fuera de aquí, la mayoría de la gente no piensa como nosotros. Usted se encuentra con montones de gentes que piensan: oh, es que a todo el mundo hay que respetar. Y bien, que hay que respetar a todo el mundo, sí. Pero tú no le puedes decir a nadie que esté en pecado de acuerdo a todos los demás. Tú tienes que decir las cosas bien correctamente, estar políticamente correcto. Hay una de reglas y de leyes y de cosas que no le permiten a nadie coger un micrófono y decir: el mundo se va a acabar y el que sigue en pecado no va en camino bueno. Hoy día la mayoría de las personas y en la mayoría de los sitios no se puede hacer eso. Y a veces miramos a las personas que se ponen en las esquinas y decimos: ese está loco. Nosotros también pensamos que está medio tostado, como que algo le pasa a la cabeza, que se coge un micrófono y se va por ahí y sigue predicando a Cristo. Hasta nosotros pensamos a veces, ese como que, porque se atreve a hacer cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer. Se atreve a coger un megáfono y empezar a gritar, y pues, ¿a quién alcanza, a quién no alcanza? Solo Dios sabe. Pero a veces esas mismas cosas no nos atrevemos, ni nosotros nos atrevemos a pararnos. Pero entonces, todo el que mira, la mayoría de las personas, como piensan es: oh, no. Tú no le puedes decir a nadie, vas en mal camino. No, porque tú no puedes meterte en asuntos de las demás personas. Hoy día decirle, la mayoría de las personas no quieren pararse firme en lo que creen. Quieren simplemente: bueno, yo soy salvo, yo voy aquí en mi caminar para Cristo, yo voy camino al cielo, tú allá, tú y tú revoluces. Esa es la mayoría como la mayoría de las personas piensan. Cuando eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Pero la mayoría y así mismo estaban todos reunidos, todos parejitos, porque hasta al nivel que hemos llegado a esta sociedad es donde ya quieren que no haya hombre y mujer. No. Ahora tiene que ser todo el mundo igual, lo mismo. No hay tal cosa como hombre y mujer. No, ahora todo el mundo es neutral. A ese nivel va a llegar la sociedad, de que entonces todo tiene que ser todo el mundo igual. Y eso no es como Dios lo estableció. Pero así andan. Y entonces, Nabucodonosor va y entonces pone esta amenaza. Y dice: el que no se postre, aquí los vamos a asustar. Inmediatamente va a echar echado al horno de fuego. Entonces, con miedo y con susto, es que el mundo se ocupa de que nosotros andemos con cuidado. Si vas a algún lugar y dices que eres cristiano
y dices que tú crees lo que dice la palabra, chequea que te va a traer lío. Y entonces te asustan porque te dicen no te vamos a dejar progresar. Vas a perder las oportunidades para avanzar en la compañía. Te vamos entonces a piquetear. No te vamos a ayudar. Oh, ¿tú crees en lo que la palabra enseña? En la política no vas a progresar para nada. Más te vale que lo mantengas calladito. Si Dios te ha llamado a ser político y a entrar en esas cosas de ese tipo de negocio, si tú crees en lo que la Biblia dice, más te vale que no lo digas a nadie. Te asustan porque te echamos al horno. Te echamos al horno. ¿Sabe la de hornos que hay? Y las que andan el mundo asustando a los cristianos y diciéndole, te echamos al horno, caes caliente, rápido. Si tú te identificas con la palabra, en muchos lugares, si te identificas con la palabra, te echamos al horno de fuego. Y nosotros a veces decimos, me quedo aquí escondido, déjame doblarme rápido, porque si no me doblo y me quedo de pie, me echan al lago, me echan al horno de fuego. Y por miedo al horno y al caliente nos doblegamos y no nos quedamos parados firmes. Pero nosotros somos gente que debemos no tener miedo a las consecuencias, sino mantenernos firmes en lo que hemos creído. Porque vendrán olas y vendrán cosas en los tiempos venideros como los hay ya. Pero nosotros que estamos en la roca, no nos vamos a caer. No vamos a coger miedo. No nos vamos a doblegar. Dice la palabra, Lucas 6, 47 y 48. Jesús hablando dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es demasiado importante que nuestro fundamento esté firme, porque vienen tiempos difíciles, que si el fundamento no está firme, no tendremos las fuerzas para mantenernos parados firmes. Si el fundamento no está hondo, profundo en la roca, tambaleamos, cogemos miedo al horno de fuego. Porque vienen tiempos malos y te diré si nos mantenemos de pie, nos mantenemos parados, hablarán de nosotros. Te advierto, hablarán de ti. A veces las personas se sorprenden cuando llegan personas hablando mal de ellos y ellos son cristianos. Mira, espera que hablen de ti. Pues si van a hablar. Y tú no has hecho nada. Porque si hubieses hecho, entonces hablas más. Como quiera van a hablar. Con hacer y sin hacer van a hablar de ti. Tú mantente firme. En este caso, estos que acusaron, estos caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos en el versículo 8. Ellos tenían celo, porque un poco más adelante le sacan en cara al rey, esta gente que tú pusiste a cargo en los negocios son los mismos que no te respetan. Tenían celo y vienen maliciosamente a querer hacer daño y llevan a estos judíos y le dicen, el rey no se había dado cuenta, pero ahí venían.
los que querían hablar de los demás y andar pendiente a quién se mantiene de pie y quién no se doblega ante todas las cosas. Que el mundo entero se anda doblegando. Porque todas las naciones, todas las lenguas, todos se estaban doblegando. Pero estos jóvenes hebreos no se estaban doblegando, no ellos estaban parados firmes. Y entonces vienen estos caldeos y vienen y le dicen al rey, estos son unos extranjeros. Porque ellos eran extranjeros, ellos vinieron cautivos a Babilonia. Como también algunos les dicen en tu trabajo, este es un extranjero, este llegó de por allá de otro lugar. Y no está siguiendo las reglas porque él es cristiano. Porque hay sitios donde tú vas a llegar. Y porque eres cristiano y encima llegas de otro lugar. Las personas creen que entonces tú se supone que te acomodes exactamente a como te digan. Vaya o no vaya con tus principios. Ellos esperan que porque tú llegas de otro lugar, pues ahora aquí tienes que hacer como nosotros te digamos, encaje eso o no con lo que tú crees y tus valores. Es tiempo de nosotros pararnos firmes y decir, no hay horno de fuego. Yo llego de aquí de otro lugar, pero yo tengo uno que me respalda. Y vamos a ver un poco más adelante. ¿Y cómo lo hace? Cómo lo haga él. Nosotros vamos a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Venga lo que venga, nos vamos a mantener en lo que hemos creído. Hablen o no hablen, tengan celo o no tengan celo. Y entonces, estos atrevidos les dicen, no te respetan, no adoran tus dioses, no adoran la estatua, son unos irrespetuosos, porque no hacen lo que hace todo el mundo. Nosotros no suponemos hacer lo que hace todo el mundo. Como gente de Dios, somos gente diferente. Van a hablar de ti. Hay una representante de Oklahoma que estuve oyendo recientemente, que se paró y dijo que este movimiento que hay de la igualdad y todo este asunto de los matrimonios entre varones o mujeres y cosas de estas, que esto es peor que el terrorismo, así dijo, porque dijo esto va a destruir la nación. ¿Cómo no la han cogido a la pobre señora? A través de toda la televisión, a través del radio, a través, la señora han barrido el piso con ella. Y ella decía, cuando yo iba para representante, que empecé en la política porque Dios me dirigió a que hiciera esto. Fui casa por casa diciéndole, yo soy una mujer cristiana, estos son mis principios, esto es lo que yo voy a llevar allá cuando vaya en la política. Y ellos me eligieron. Y ahora se andan cuestionando cuando digo, yo soy cristiana, estos son mis principios. Yo no he dicho nada diferente, decía ella. Ustedes me eligieron. Pero cómo Dios tuvo que darle fuerza cuando la tiraron en ese horno. Asimismo, ahora mismo hay una de personas peleando y peleando más bien expresando sus derechos, porque les quieren obligar a que le hagan, por ejemplo, en su panadería, le hagan cakes, le hagan pasteles a personas que andan haciendo otro tipo de matrimonios que ellos no están de acuerdo. Y es un lío, porque les dicen no, ellos se paran. Les dicen no y lo llaman discriminación. Hay unas personas que les cerraron, tenían lo que le llaman un bed and breakfast, donde las personas reciben en su casa visitantes, como si fuera un pequeño hotel. Tienen unos cuartos donde es su propia casa
Y entonces la persona puede pasar ahí la noche. Cuando les vinieron a pedir unas parejas que no eran hombre y mujer, ellos dijeron, no, aquí no, en mi casa no. Pues mira, le quisieron cejar el negocio. Y uno de los líos que han tenido, hay muchas personas, nosotros no nos enteramos porque estamos acá, ¿verdad?, en nuestro grupo, pero hay muchas personas hoy día que han tenido que pararse firmes. Ahora mismo con esto de Obamacare y todas estas cosas, con que si las pastillas o las no pastillas, la gente de Dios ha tenido que pararse y la cosa se va a poner peor. Que si derechos, que si otras cosas. Y así es que anda funcionando todo el mundo. Y nosotros tenemos que mantenernos parados en lo que hemos creído. No podemos andar diciendo tampoco nosotros, bueno, es que cada quien tiene su derecho. Usted oye a veces cristianos diciendo, pues verdad, cada quien allá. ¿Pero y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? O se nos olvida dónde es que tenemos que ir, lo que es absoluto. Los fundamentos tienen que estar bien claros. Tienen que estar bien claros para nosotros mantenernos parados. Porque son muchas las estatuas de oro. Son muchas las estatuas que tienen que ver con dinero, que se andan levantando hoy día, que pretenden que nosotros por dinero nos dobleguemos ante ellas. Nosotros tenemos que mantenernos parados firmes en lo que hemos creído y no podemos doblegarnos ante cualquier cosa. Viene el rey y los cuestiona y les pregunta, ¿es verdad? Creas tú o no, te vas a encontrar con personas que van a cuestionarte, que te van a preguntar, ¿es cierto que esto es lo que tú crees? ¿Es verdad que tú crees en la palabra tal como está escrita? Y es tu oportunidad de decir lo que tú has creído. Y entonces también va a llegar el momento en que no solo van a venir a preguntarte, ¿es verdad?, sino que te van a preguntar, ¿estás dispuesto? ¿Crees que puedes cambiar de opinión? Tal y como Nabucodonosor les dijo a ellos, ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis? Él les dijo, yo les doy una segunda oportunidad. En ocasiones te van a cuestionar. Y entonces no solo te van a cuestionar, te van a decir, ¿quién te podrá librar a ti de lo que te espera si sigues creyendo como estás creyendo? Tal y como Nabucodonosor le preguntó a ellos, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿A dónde irás tú a tener con esas creencias? Se atreverán a decirte muchos. ¿Crees tú que vas a progresar creyendo en la Biblia como tú crees? Prepare a sus niños para ese tipo de pregunta. Porque nosotros enseñamos la palabra aquí a los niños, pero usted en la casa tiene que también continuar enseñando. No tenemos la oportunidad de hacerlo de uno a uno y a veces en medio del grupo. Ellos no siempre captan todo lo que uno quisiera enseñarles. Toca de los padres que enfaticen más. Porque en ocasiones te utilizarán a ti como ejemplo de lo que le sucede al que es desobediente a lo que ellos quieren. En ocasiones te puedes encontrar en una situación donde tú dices, me van a usar a mí de ejemplo de lo que le sucedería a alguien que no se acomoda a lo que nosotros queremos. Como cristianos nos encontraremos en momentos donde tenemos que tomar decisiones fuertes y tendremos que decidir
si nos mantenemos parados o si nos doblegamos ante la estatua de oro. Vamos a ver también que hay momentos entonces donde ellos, tal y como nosotros haríamos, dicen, ellos le respondieron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hay momentos y hay situaciones donde no es tiempo de discutir. No es tiempo de ir para atrás y para adelante, lo que tú crees, lo que yo creo, lo que esto, lo que lo otro. Ya tu testimonio lo ha dicho. Y en ocasiones entrar en ese tipo de discusión no es saludable. Porque lo que andan buscando es ver cómo te pueden coger. Hay momentos en que hay que pedir al Señor, Señor, dame la sabiduría para saber si es momento de discutir el asunto o no. Hay momentos en que hay que decir, no es necesario explicar nada más. Esta es mi creencia y ya. Porque al entrar en demasiada discusión hay personas que se dedican a querer discutir contigo. Hay incrédulos que simplemente se entretienen queriendo discutir. Y si tú crees que la discusión no es productiva, pues mira, dile como ellos le dijeron, no es necesario que discutamos este asunto. Este es mi punto de vista y ya. Parado firme, no hay ni que decir mucho. Y no solo eso, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La voluntad de Dios y cómo Dios hace las cosas en ocasiones nosotros no sabemos. Ellos tenían claro que su oración era, Dios, líbranos de este horno, pero sea hecha tu voluntad. Porque en ocasiones Dios te libra del horno, pero puede haber una ocasión donde Dios tenga algún propósito y no te libre del horno. Sabemos que como gente de Dios, muchos hombres de Dios han muerto como mártires. Y no podemos decir que Dios no los libró. Porque Dios en su justicia, conocedor de todas las cosas, hace el bien en todo momento. Dios conoce cómo Él va a actuar en la situación que sea a tu favor. Pero no siempre es como tú lo esperas. Aunque nosotros pedimos y Él nos escucha. Pero siempre recordamos que es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos en nuestra vida. Él conoce todas las cosas. Él conoce el futuro. En ocasiones, si tuviéramos las cosas como nosotros las querramos, nos iría mal. Pero Él, que lo sabe todo, sabe qué darnos, cuándo dárnoslos y cuándo decirnos que no. Y nosotros reconocemos su soberanía. Reconocemos que Él todo lo sabe. Que Él decide qué hacer en cada situación. Nuestra posición es que hacer como los jóvenes hebreos. Decir no, ni a esto, ni tampoco a aquello. Todo lo que sea pecado, no. Hay que enseñar a los niños a decir que no. Nosotros tenemos que aprender a decir que no. No todo el tiempo se puede decir que sí. Tu respuesta en toda ocasión no puede decir sí. No puede ser sí en todo.
rey se enojó con ellos. Se van a poner rojos como el rey se puso rojo. Pero tú les dices no a esto que es pecado, ni tampoco a esto que es pecado, ni tampoco a lo demás adelante que también es pecado. Lo que es pecado, no. Y bueno que lo hagamos frente a nuestros niños para que ellos aprendan a decir que no. Porque por respeto no le dijimos a la tía que nosotros no hacemos eso por respeto. No, hermano, dígale que no. Frente a sus niños para que vean y sepan y aprendan a decir que no en situaciones que no son buenas, que es pecado. Porque es con el ejemplo que le vamos a estar enseñando. Y llegará el momento de la prueba. Quieras o no, como cristiano en algún momento de tu vida llegará el momento de la prueba. Y no solo llegará el momento de la prueba, es posible que en ese momento que te sientas débil, cuando lleguen, porque el enemigo tiene la astucia de querer siempre asustarnos. Y entonces hace las cosas que tú las ves grandes. Y vino el rey y escogió hombres bien vigorosos para que cuando los jóvenes hebreos los vieran, de ver a los hombres esos grandes nada más, ahí cayeron muertos del susto. Porque hay ocasiones donde las situaciones son difíciles y el enemigo se encarga de que tú veas gigantes y veas el problema bien enorme. Y de momento, cuando tú después miras y dices, pero eso, ¿por qué me asusté yo tanto? Porque es una táctica que el enemigo usa, que te hace ver a todo como un Goliat, como una cosa tan grande. Y entonces esos hombres grandes llegaron y los cogieron y los amajaron, ni siquiera le quitaron la ropa que usualmente antes de echarlos al horno, en esos tiempos les quitaban, porque se acuerdan que ellos llevaban distintos, ¿verdad? Distintos mantos y cosas que llevaban. ¿O no? Ahí mismo lo dice, que los ataron con mantos, con calzas, con turbantes, ni los turbantes le quitaron, nada, con los vestidos. Oh, pero entonces, ellos están siendo echados en este horno. Y este horno es un horno temporal. No te puedes olvidar que los hornos que el enemigo te presenta y las cosas y las situaciones difíciles que te vas a encontrar son cosas temporales. El enemigo te hace pensar que eso es una eternidad que vas a vivir en ese horno. Y te asusta y te hace ver las cosas más grandes de lo que son. Pero no le dice a los de él, el enemigo, que el horno de ellos es eterno. Que el fuego de ellos es eterno. Que van a vivir un horno y un infierno en esta tierra. Y el que les espera una vez se mueran es peor aún y es eterno. Y te hace querer ver a ti que el horno en que puedas caer en el momento de la prueba que Dios permite para que veas su gloria, te hace creer a ti que es un horno que va a ser eterno. Y tú crees que vas a vivir en cualquier momento que tú te has encontrado en un tiempo de prueba, tú crees que eso es para toda la vida. Casi siempre tú como que tienes esa impresión de esto va a durar toda la vida, jamás salgo yo de esto. Es lo que el enemigo te trae a la mente. Es con lo que tienes que pelear y es con lo que tienes que decir, oh, no, yo me paro firme. Yo me sentiré atado aquí, qué sé yo, pero este es mi proceso. Ya ahorita llega ese fuego que quita todo y me hace funcionar libre. Y si quiero ver a Dios, tengo que estar en ese horno, porque dentro del horno es que voy a ver a Dios. Es dentro del horno que voy a pasearme con Jesucristo. No es fuera del horno. Es dentro del horno que voy a estar parado, caminando con Cristo, teniendo la experiencia de mi vida. No es doblegado ante la estatua de oro. No es el evitar el horno.
de las joyas en la palabra que yo tengo en mi mente constantemente cuando estoy viviendo situaciones donde alguna otra persona quiere de alguna forma traer algo contra mí, es el versículo del Salmo 118:6, que dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6 es un versículo que yo repito en mi mente cuando veo que alguien me quiere hacer daño. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una joya de la palabra que te ayuda a reconocer que Dios está contigo. Que entonces, cuando tú, una de las cosas más lindas y más importantes de cuando tú estás viviendo ese momento en el horno, es que tú de inmediato comienzas a ver y a saber que es un proceso, porque ves la mano de Dios de alguna forma. Ves la mano de Dios de alguna forma. Yo me imagino que ellos, según esos hombres grandes, los echaron, y al minuto que los echaron al horno, cayeron ellos para atrás arriba. Dice, aquí Dios tiene algo. Mira cómo Dios los mató. Aquí hay algo. Ellos me están a mí hiriendo y tirándome a este horno temporal que Dios ha permitido, porque todo lo que viene a nuestras vidas como hijos de Dios, que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, Dios tiene el control. Nadie puede venir con gracias a menos que Dios le permita. Nadie puede venir a hacerte a ti nada que Dios no permita con algún propósito. Y si Dios permitió que nos echaran en este horno y de momento vemos esos hombres grandes que nos quisieron asustar, ellos cayeron allá muertos, aquí Dios está haciendo algo en este proceso. Aquí Dios está haciendo algo, dirían ellos. Y sí que bien, Dios estaba haciendo algo. Vemos como este momento de prueba es el momento que purifica. Es el momento donde verás a Dios como nunca en tu vida lo has visto antes. Hay momentos en que tratamos de evitar la dificultad, que tratamos de evitar el momento difícil. Pero es ese momento difícil el que te va a llevar a ver a Dios. Es ese momento difícil que los incrédulos están observando. Nabucodonosor no se fue por allá. Él se quedó ahí pendiente a ver lo que estaba pasando. El incrédulo que te molesta, que te quiere, que te acosa, que está observándote, observando tus reacciones, observando qué va a suceder contigo. También pendiente. Y él andaba tan pendiente que se espantó. Primero vio a aquellos muertos. Para empezar. Después dijo, espérense, pero no echamos 3 hombres aquí atados. Y ahora yo veo 4 sueltos. Echamos 3 hombres atados y no les estoy dando un cuento. Esto no es una historia así de que se le inventó a alguien. Echaron 3 hombres atados. Y entonces él, que no reconoce que es una de esas apariciones de Cristo antes de venir a la tierra, lo que le llaman teofanías. Cristo estuvo allí con ellos, caminó con ellos, les defendió, tuvieron la experiencia de su vida. De no haber llegado a ese horno, no hubiesen tenido esa experiencia tan especial de caminar con Cristo. Y Cristo no había todavía estado en la tierra. Y ellos tuvieron ese privilegio de que
Cristo se movió con ellos ahí en ese horno. En ocasiones evitamos la dificultad por miedo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no vemos a Dios en las cosas? Sabrás que según el fuego no tuvo poder sobre ellos, cuando tú te paras firme en lo que tú has creído, aunque vivas dificultad, verás a Dios. Nada tiene poder sobre ti que Dios no le dé poder. Es Dios quien tiene control de tu vida. Hay una promesa que usamos bastante a menudo de Isaías 43, que la usamos, Isaías 43 del 1 al 5, se las quiero leer, porque a veces uno tiene que recordar estas cosas, donde dice la palabra, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dios nos ha prometido, Él estará con nosotros en el tiempo difícil. Pero está de nosotros escoger el estar parados firmes, el confiar en Dios. Es necesario que confiemos en Él. Es necesario que bendigamos su nombre. Que aún las otras personas cuando nos ven, cuando salimos del horno, tengan que decir, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Sus siervos. Hay ocasiones donde las personas que te acosan no te van a reconocer como siervo de Dios si tú te doblegas cada vez que te hacen alguna amenaza. Pero cuando tú te mantienes firmes, aún viviendo tiempos difíciles, y te mantienes parado en lo que tú has creído, llega un punto en que tarde o temprano te tendrán que decir siervo del Dios Altísimo. Tarde o temprano reconocerán quién tú eres y en quién tú has creído. Tarde o temprano tendrán que decir bendito sea tu Dios. Por favor, ponme en oración, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Tarde o temprano tendrán que reconocer quién tú eres como siervo de Dios. Y entonces Él dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. No solo serás reconocido, sino que lograrás más. Dios es quien nos ubica. Dios es el que nos pone en distintos lugares. A veces creemos que son nuestras habilidades, a veces creemos que son nuestros esfuerzos. Es Dios quien nos ubica en los distintos lugares. Y vemos cómo estos hombres, después de haber vivido esta situación, ya ellos estaban en buena posición. Aún fueron engrandecidos mayores, aún lograron una promoción mayor después de haber vivido esta situación. Tenemos que tener cuidado de nosotros mantenernos en lo que hemos creído y no doblegarnos ante cualquier estatua de oro, ni por miedo,
al peligro, ni por miedo al sufrimiento, ni por miedo al que dirán, sino que podamos nosotros estar firmes en lo que hemos creído y que podamos con firmeza testificar de nuestro Dios y que tengamos ese fundamento. Vendrán tiempos difíciles, hermanos. Vendrán tiempos duros. Como dice la palabra en Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. En ocasiones creemos que porque caminamos y estamos en tiempos modernos, la palabra ha cambiado. Y es posible que algunas técnicas hoy día sean más avanzadas, pero la palabra sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. La enseñanza que está aquí sigue siendo la misma. Es triste como a veces miramos y queremos enseñar a los niños algo diferente. Chequemos que de todos los tiempos, las familias que enseñan la palabra tal como es, esos son los que logran mantener separados. Esos son los que logran. Esos que logran esa perfección. Hemos estado hablando y estuvimos hablando unos domingos atrás sobre Efesios 4:11, ¿recuerdan? Estuvimos hablando y yo sé que el pastor ha continuado hablando. Y yo quiero leerles del 11 al 16, ya voy terminando, porque quiero que nos acordemos que Dios ha establecido unas cosas y las estableció desde tiempos antiguos y no nos podemos olvidar de eso. Y nosotros tenemos la bendición de estar en este lugar que Dios ha establecido y que por algún propósito Dios nos trajo aquí. Y dice la palabra Efesios 4:11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, si usted sigue lo que el pastor enseña aquí, no será llevado por allá por cuanta doctrina hay, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, usted ve estos jóvenes hebreos, ellos estaban unidos. Nosotros necesitamos mantenernos unidos, conociendo cada día más lo que hemos creído, para cuando venga el día malo, podamos estar firmes, apoyados en Cristo y en unos y otros. Estemos de pie. Comienza